Hola, bienvenidos al canal y a Ergo Libris. Si es la primera vez que andás por acá, te cuento que en este espacio hablamos sobre teoría literaria, libros y demás. Si te interesa, quédate, y si no te interesa, también quédate, así me haces el aguante. Hoy dialogamos sobre la crítica argentina Josefina Ludmer y su concepto de las literaturas post-autónomas. Yo considero que lo de ahora es lo post. O sea, lo post de algo importante que ya sucedió, que estamos viviendo en una era post, ¿no? Y eso implica que esa posterioridad que define al presente haga que el pasado esté constantemente operando, ¿no? El recuerdo del pasado, la nostalgia del pasado, cuando había futuro. Porque en el pasado había futuro. Claro. En el presente no hay futuro. O sea, uno imagina ahora el futuro como un presente perpetuo. Entonces, esa nostalgia del pasado, cuando había futuro, cuando había utopías, cuando había algo que se podía esperar, sigue operando de algún modo, sobre todo en gente de mi generación, quizá gente más joven que no conoció ese estado de pasión, digamos, por el futuro, no tiene nostalgia, pero a mí me parece que el presente es aburrido en relación con el pasado. ¿Cuál es actualmente el poder de la literatura? ¿Dónde debemos ubicar la línea que divide lo real de lo ficcional en la producción literaria actual? ¿Es posible seguir considerando, como hicieron los formalistas y varios teóricos a lo largo del siglo XX, a la literatura como un discurso necesariamente autorreferencial? Estas son algunas cuestiones que Josefina Ludmer desarrolla en un brevísimo artículo del 2007 que te dejo en la descripción en el caso de que después quieras revisarlo. Antes de considerar algunas de las ideas que se plantean en ese texto, veamos rápidamente quién es Josefina Ludmer. Ella fue una profesora, ensayista y crítica literaria argentina que a lo largo de casi 40 años de labor académica e investigativa tanto en el país como en varias universidades del exterior ha generado una intensa y rica bibliografía dentro del universo de los estudios culturales y literarios. Entre sus textos más importantes figuran El género gauchesco, un tratado sobre la patria de 1988, El cuerpo del delito, un manual de 1999, Aquí América Latina, una especulación del 2010 y varios artículos y ponencias. Pensemos en la noción de esfera, de campos culturales o sociales desde la perspectiva del francés Bourdieu. Un espacio que es propio del arte, otro espacio dedicado a lo económico, otro a lo político, etc. Todas entidades con reglas y funcionamientos propios, autónomos. Pensemos ahora que como tales, estos espacios pueden definirse a sí mismos y nosotros desde ellos podemos observar y entender o pretender entender la realidad, el mundo. Para Ludmer, actualmente, se está desarrollando como una especie de cierre, de finalización, de etapa de culminación de estos espacios que nosotros conocemos como autónomos. Específicamente en literatura estamos siendo testigos del final de una era en la que esta disciplina tuvo sus lógicas internas y sus leyes propias. Es decir, estamos ingresando a un terreno en el que definir con cierta facilidad qué es literatura y qué no es literatura se torna una tarea imposible e improductiva, aunque pensándolo bien nunca existió esa facilidad. Lo que plantea la autora es que la literatura actual se encuentra en un estado de éxodo, de movimiento constante. En otras palabras, las escrituras fluctúan entre estar dentro y estar fuera de la literatura, poder ser leídas como literatura pero no serlo del todo. A partir de acá resulta fundamental atender a dos postulados que presenta Ludmer para sustentar sus ideas respecto a las literaturas posautónomas. Primero, que todo lo cultural y literario es económico y viceversa. Y segundo, que toda la realidad es ficción y viceversa. En primer lugar, lo que está queriendo indicar es que todo el universo cultural y ficcional está fusionado con el universo económico y social. Son la misma cosa. Ojo, acá hay que tener en cuenta un detalle crucial. ¿Qué es realidad en el contexto de Ludmer? Ella escribe:
La realidad cotidiana no es la realidad histórica referencial y verosímil del pensamiento realista y su historia política y social, la realidad separada de la ficción, sino una realidad producida y construida por los medios, las tecnologías y las ciencias. Es decir, nuestra cotidianeidad es una realidad construida por Internet, las redes sociales, los blogs, la televisión, etc. Ya no puede ser representada por la literatura porque, de hecho, ella misma ya es una representación. Incluye los acontecimientos de alguien en particular, pero también lo potencial, lo virtual, lo mágico, agrega la autora, y lo fantasmático. Entonces la literatura, la ficción, no puede ser más esa alternativa a la historia o esa manera particular de recrearla, como por ejemplo en la novela Pedro Páramo de Juan Rulfo. Ya no hay forma de que la ficción se desvíe de la realidad objetiva, porque en esta construcción mediática de lo real ya no hay un afuera o un adentro, el desvío no existe, todo es lo mismo. Así también, indica Ludmer, las luchas u oposiciones tradicionales de la literatura desaparecen. Ya no podemos hablar de literatura nacional, de literatura cosmopolita, de urbana, de rural. Los límites se desdibujan, se borran. Lo que también desaparece con esto de las literaturas posautónomas es el concepto de valor literario. ¿Cómo podríamos juzgar de bueno o malo un texto que no se inscribe en ninguna clasificación? En definitiva, indica Ludmer que la literatura actual se mueve en el difuso terreno de la imaginación pública y del presente que ahí se construye, en todo lo que se produce y circula, y nos penetra y es social y privado y público y real. En fin, ¿qué palabra podría sintetizar esta noción de las literaturas posautónomas? En la perspectiva de Ludmer, la de ambivalencia. Las escrituras actuales son y no son literatura, son y no son ficción. Asumen y no asumen la realidad entendida como construcción mediática, atravesada por los medios. Sí, una idea discutible, pero que no deja de ser interesante. Espero que este video te haya gustado. Si es así, déjame un hermoso me gusta y fíjate que al momento de publicar este video somos algo más de 900 en la comunidad. Ayúdame, compartí el video, así llegamos a más personas locas por la literatura. No olvides suscribirte y activar la campanita de las notificaciones. Nos vemos en la próxima.